¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer video de Ciencia Freak. Les recuerdo, yo soy Rafiki y vamos el día de hoy a ver qué diantres. Es neta que dice que diantres. Quítenlas, por favor. Vamos a ver qué fregados es el modelo cinético de partículas, y para esto vamos a empezar por entender qué es un modelo. Básicamente, para la ciencia, un modelo no es ningún científico que esté muy sabrosón, ni tampoco ninguna científica que esté muy guapa. Para la ciencia, un modelo es una representación de la realidad. Entonces, básicamente, el modelo cinético de partículas es una representación de cómo se comporta la materia en base a las partículas más pequeñas que las componen, que vendrían siendo las moléculas, y cómo se mueven. Ahora, ¿por qué el movimiento de las moléculas? Básicamente, a través del tiempo se encontraron dos factores que afectan a la materia. Una es la presión, basado en lo que sería investigaciones con gases, y la otra parte sería la cuestión de la temperatura. Básicamente, la temperatura nos dice qué tanto movimiento hay dentro de la materia, es decir, qué tanto se mueven las moléculas. Entonces, podemos entender que el modelo cinético de partículas nos dice cómo se comporta la materia a partir de la temperatura, que es el movimiento de esas moléculas, y la presión que está influyendo en ellas, que es qué tanta libertad tienen que moverse. Ejemplo, en el agua, si nosotros bajamos la temperatura por debajo de los 0 grados, sabemos que se hace hielito, es decir, las partículas dejan de moverse lo suficiente como para volverse un sólido en vez de ser un líquido. Cuando llevamos el agua a una temperatura mayor a 100 grados, las moléculas se mueven tanto que se empiezan a separar y se convierten de un líquido a un gas. Después vamos a ver cómo funciona precisamente este tipo de situaciones en otros experimentos más adelante. Por lo pronto, me gustaría mostrarles un experimento bien sencillo donde podemos ver cómo a partir de la temperatura podemos ver el movimiento de las moléculas. Me preguntarán cómo demonios lo voy a hacer. Bien fácil. La manera más sencilla sería una solución, es decir, disolver un sólido en un líquido, y dependiendo de la temperatura es con la velocidad con la que se va a disolver. Para poder hacer esto vamos a necesitar 3 recipientes, que los tenemos aquí. En uno vamos a verter, le vamos a echar agua caliente, en otro agua en tiempo y en otro agua fría, y vamos a ver cómo se mezcla el sólido, que básicamente en este caso tendríamos cafecito, y vamos a observar cuál es la diferencia entre cada una de estas temperaturas. Ok, entonces vamos a echarle agüita caliente a vamos a utilizar agua a temperatura ambiente. De agua de esa que utilizo los domingos por la mañana, bien fría para la cruda. Perdón, olvidé que dije eso. Muy bien, ahora vamos a poner un poco de café primero sobre el caliente, que sería lo que más comúnmente observamos cuando hacemos café. También sobre la temperatura ambiente, y finalmente sobre el que tiene la temperatura fría, que es el que generalmente no han observado ustedes. Y mientras pasa el tiempo pueden ver que en el que está a temperatura caliente, básicamente se disuelve el café casi de inmediato. En el de temperatura ambiente queda semidisuelto, mientras que en el de la temperatura fría, como pueden ver, las partículas se precipitan hasta el fondo y algunas se quedan flotando
y no hay casi nada de café disuelto en el agua. De hecho, hay una diferencia de coloración entre los tres. Se ve más oscuro el caliente, menos oscuro el templado, y el más claro viene siendo el agua fría. Muy bien, Frex, entonces ya hicimos este pequeño experimento. Si a ustedes les toca dar una clase acerca del modelo cinético de partículas, ya tienen como dejar a su maestro con la boca abierta. No les prometo un 10, pero de perdido arriba de 6 y sacan. Entonces, básicamente, ya vimos cómo la temperatura afecta el movimiento de las moléculas, y por eso el café se disuelve de diferente manera en cada uno. Por ahí vamos a después a ver otros experimentos, como por... ¡Ay, cabrón! ¿Quién fue? ¡Jota! Vamos a ver cómo se mueven las moléculas en el aire. ¡Ay, pero no así, no sean gachos! ¡Ah, la madre! Bueno, corte ya, vámonos a la chica. ¡Ay!